Hola, buen día, amigas, oyentes de la página de Educación Bíblica, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y hoy tenemos un jueves bastante nublado y lluvioso acá en Quilmes, pero siempre es muy bueno abrir la palabra en la mañana y meditar en unos pensamientos en cuanto a la palabra de Dios, ¿no? Y hoy vamos a compartir, el lunes les compartí acerca de Efesios, de las bendiciones, de ser hijas de Dios, y hoy vamos a continuar una breve meditación en el capítulo 2 de Efesios también, ¿no? Así que bueno, sin más, para que no avance el tiempo, vamos a leer algunos versículos del capítulo 2. El título de la versión 1960, Reina Valera, dice, Salvos por gracia, ¿no? Y dice así en el versículo 1 del capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿no? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, ¿no? Lo mismo que los demás. Pablo les está mostrando acá, les está recordando que son salvos por gracia y que nos dio una nueva vida, ¿no? En Cristo, que ya no tenemos esa capacidad de persistir en el pecado, porque somos en Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Ahora somos hijos de Dios, tenemos la guía y la dirección del Espíritu Santo, como decía en el versículo 14 del capítulo 1, que tenemos el Espíritu Santo cuando recibimos y que es la garantía, la zarra, es quien nos enseña y quien nos guía. Pero acá lo importante del versículo 1 es, dice que nos dio vida cuando estábamos muertos, pero no muertos físicamente, porque la muerte, si bien nuestro cuerpo va a morir, todos vamos a morir en algún momento de nuestras vidas, cuando Dios lo determine, se está refiriendo a esa muerte espiritual. En la Biblia, cuando habla de muerte, en muchos casos, habla de muerte espiritual. Y esa muerte espiritual significa separación de Dios. La muerte espiritual bíblicamente significa separación. Y vamos a leer separación, pero de Dios, ¿no? Separación de la comunión, de la relación con Dios por el pecado, a consecuencia del pecado. Y miren que dice en Romanos 3, 22, vamos a leer a partir del versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Pero en el 21, para aclarar un poco más, lo vamos a leer también, pero ahora dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, ¿no? La ley del Antiguo Testamento. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención, dice, redención significa pagar el precio. Significa que el Señor Jesucristo, esa palabra redención, redimir, es pagar el precio. El Señor Jesús pagó el precio de nuestros pecados en la cruz. Nosotros deberíamos haber pagado el precio por nuestros pecados, condenados eternamente, pero Él tomó nuestro lugar y pagó el precio. ¿Por qué? Porque vio nuestra condición de una naturaleza caída a causa del pecado y estábamos destituidos, cortamos esa relación con Dios a través de, cuando ingresó el pecado en el mundo, a través de Adán y Eva, ya en el Edén, cuando desobedeció a Dios. Dios lo puso en un lugar de privilegio al hombre cuando creó todo el mundo, el Dios creador, el Dios sustentador, y le puso límites al hombre. Le puso límites y le dijo, de todo árbol podrás comer, pero de este no. Puso límites al hombre y el hombre transgredió ese límite, ¿no? Lo traspuso y así ingresó el pecado, movido y guiado por el enemigo, por Satanás,
que es el que trabaja, es el príncipe de este mundo, que es el que trabaja y el que confunde y el que cega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, les decía Pablo en Corintio. Y cuando habla acá de hijos de desobediencia, en Efesios 2:2 dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y esos hijos de desobediencia son los que no creen en Cristo. Son las personas que los cristianos decimos inconversos, que no tuvieron una relación personal con Cristo. Es el hombre natural, el que no entiende, el que no percibe las cosas que son de Dios, porque no tienen el Espíritu Santo, porque nunca recibieron a Cristo en su corazón, ni se arrepintieron de sus pecados, ¿no? Entonces, continuemos. Le decía que somos salvos por gracia y que en el Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero en esa condición del hombre de estar destituido de la gloria de Dios, en una muerte espiritual, separados de Dios, en su amor, en su misericordia, Dios envió a su Hijo Jesucristo, ¿no? Y vamos a leer Romanos 5:8, que dice lo siguiente. Estábamos en Romanos 3:23, una hojita más allá, dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? El Señor, es tan grande el amor y es tan grande la entrega que el Señor Jesucristo tuvo, que aún viendo nuestra condición caída, aberrante, esa condición indiferente, desobediente, en su amor Dios se entregó por nosotros. No vio nuestra condición como un medio para no amarnos, sino que nos amó más y dio a su Hijo. Y el Señor Jesús murió en la cruz por nosotros. Dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Nos redimió, tomó nuestro lugar en la cruz. Y vamos a Juan 11, Juan 11, 25 y 26 dice lo siguiente. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Estas palabras las dijo el Señor. Acá en la Biblia, cuando están escritas las letras en rojo, son las palabras que el Señor ha expresado literalmente, ¿no? Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, ¿no? ¿Crees esto? No morirá eternamente. Habla de esa muerte. No es física, vamos a morir físicamente todo, pero está hablando de esa muerte espiritual, esa separación de Dios, ¿no? Sino que a través del Señor Jesucristo podemos reconciliarnos con Él si creemos y recibimos a Cristo y aceptamos su perdón y su amor a través del Señor Jesucristo. ¿Y Él qué nos da? Dice en el Efesios 2, dice que Él nos dio vida a vosotros. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida, nos dio una vida abundante, como dice en Juan 10:10. Y lo vamos a leer literal a Juan 10:10, damos unas vueltitas de hojas nada más de lo que leímos recién, y dice así, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, estas letras también están en rojo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón acá sería Satanás. El ladrón es el enemigo, el que quiere que no creas, el que te hace pasar situaciones difíciles. En cambio acá el título de capítulo 10 en estos versículos dice Jesús es el buen pastor. Él nos quiere dar esa vida abundante. El enemigo Satanás es el que quiere que no creas en Jesucristo. Pero ¿por qué? Porque sabe que ya Cristo venció en la cruz. El Señor Jesucristo al morir en la cruz y al cargar los pecados de la humanidad, al entregarse voluntariamente, no logró que el Señor no desee ir a la cruz, sino que lo hizo por amor, voluntariamente, se despojó a sí mismo y tomó nuestro lugar y resucitó al tercer día. Ese triunfo, esa victoria sobre la muerte, es la que Satanás lo tiene muy consciente y sabe que la victoria de parte de los hijos de Dios es segura, solo es cuestión de tiempo. Así que te animo a que consideres en esta mañana tu condición delante de Dios, ¿no? Que creas en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y vamos a leer un último versículo hablando de esta vida abundante en 2 Corintios 5:17, que dice lo siguiente. Es un versículo muy conocido por
los hijos de Dios, que todo creyente nuevo en Cristo debe memorizarlo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nos dio una nueva vida. Estábamos muertos espiritualmente, nos da una nueva vida. Somos una nueva persona. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Muchos dicen, bueno, pero ahora que sos evangélica, ahora que vas a la iglesia, pero no es eso, no es ser evangélica, no es ir a la iglesia, sino es tener una relación con Cristo. ¿Por qué? Porque todos, para Dios, todo el mundo es pecador, ninguno es mejor, que no hay moral humana que pueda agradar a Dios, no existe, no la hay, por más que delante de los ojos de Dios y de la sabiduría humana sea aceptable. Por supuesto que hay una diferencia, porque tenemos que tener una línea de conducta moral y todo lo demás aceptable en un lugar, ¿no? En este mundo, en este sistema perverso. Pero esa nueva vida es para todos. ¿Por qué? Porque todos estaban condenados por la eternidad. Todos los que desde Adán hasta la actualidad, solamente a través de reconciliarte depositando tu fe en Jesucristo, puedes ser salva. Por eso habla acá Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ¿no? Algunas podemos haber sido muy idólatras, tener como dioses, poner nuestra fe en cosas que teníamos colgadas, en estatuas sin vida, en imágenes, como era mi caso. Pero al conocer al Señor Jesucristo, el Señor cambia la vida, cualquier situación. Es más, incluso el amor de Dios es tan amplio, es tan grande, que incluso puede salvar hasta una persona que mató a otra, podrías decir, ¿no? Hasta un violador. Dios puede cambiar y restaurar. Dios puede perdonar si hay un arrepentimiento genuino. Y ahí está la diferencia entre el hombre y nosotros. Dios ve el interior. Dios ve si hay un arrepentimiento genuino. Y Dios no gradúa el pecado. Qué interesante que es eso. La Biblia, el Dios no lo gradúa. No hay un pecado más grande que el otro. Sí a los ojos de los hombres, porque graduamos y medimos con nuestros ojos, pero Dios, soberano, santo, justo, puro, su vara es muy alta, entonces nosotros no podemos llegar a tener un discernimiento de graduación, ¿no? Pero Dios no logró, Dios perdona todo cuando hay un arrepentimiento genuino, porque el amor de Dios es ágape, ese amor incondicional. No hay pecado que Dios no perdone, ¿no? Todo lo perdona y somos todas pecadoras. Y al único que le compete el perdón y brindar el perdón es a Dios. Por supuesto que las cosas que realizamos acá en la tierra tienen sus consecuencias y el pecado trae sus consecuencias, ¿no? Pero hay que pagarlas. Si mataste a una persona tenés que estar preso de por vida. Eso es real. La ley hay que cumplirla y el pecado trae consecuencias. Que no cree confusión de que no. Dios, no hay pecado que Dios no perdone. Estoy hablando de un perdón para salvación espiritualmente. Un lugar en la eternidad con Dios. Acá en la tierra a veces se pagan los pecados, a veces no. La ley de los hombres es muy injusta, pero la ley de Dios es justa en todo sentido y nada escapa de su control. Así que te animo en esta mañana a que puedas considerar nuevamente tu situación espiritual con Dios. Y si no tienes a Cristo en tu corazón, te animo a que lo recibas como único y suficiente Salvador. La Biblia dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es muy simple, solamente con una oración, decirle, realmente examinar y decir, Señor Jesús, reconozco que soy pecadora, reconozco que por mis propios medios y mis obras humanas no me acercan a ti, no me van a hacer llegar a tu presencia cuando parta de esta tierra. Te recibo, reconozco que diste tu vida en la cruz por mí y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Amén. Eso es todo. Así es el amor de Dios. Es tan simple que está a una oración de distancia. Así que te animo en esta mañana a considerar tu situación. Oramos. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta mañana y por la exposición de tu palabra. Bendice a las oyentes que puedan escucharlas para que les sea de bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, amigas, oyentes, nos veremos en el próximo encuentro de Educación Bíblica Mujer. Buenos días. Chau, chau.